Josué 24, versículo 14 y 15. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Amén. Y vamos a ponernos de pie por un momento y vamos a leer estos dos versículos. Amén. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servir ¿a quién? A Jehová. Amén. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Vamos a repetir todos esta frase, amén. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, amén. Vamos a volverlo a hacer, pero así bien fuerte, amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, gracias porque es un privilegio, Dios, poder servirte, Señor. Padre, gracias te doy por tu pueblo, Señor. Gracias por mi vida. Y yo te pido, Señor, que tú nos hables en esta noche, Señor. Que no sean mis labios, Dios, que sean tus labios, tus palabras que tú coloques, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Dios. Y yo pido en esta noche que tú las suplas, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar, que el Espíritu de Dios que conoce las mentes y los corazones y sabe suplir nuestras necesidades, sea obrando en esta noche, Señor. Padre, que tu palabra que es viva y es eficaz en esta noche, Señor, llegue a cada corazón, a cada vida, a cada familia, Señor, y sea prosperada, Señor, para la cual tú lo has enviado en esta noche, Señor, y por la cual llegará al corazón de cada vida y cada familia, Señor. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento en esta noche? Yo he titulado este mensaje, somos llamados a servir. ¿A qué somos llamados? ¿Usted cree que fue llamado a servir? Amén, ¿cierto? Todos fuimos llamados a servir. El día que Dios nos llamó porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios en su vida y en mi vida es que seamos esos vasos el cual Él use, amén, para que muchos conozcan al Dios que usted y yo un día conocimos. El domingo el Señor nos hablaba acerca del servicio y la pastora Rocío decía una frase que la anoté y ella decía, somos llamados a servir como fruto de justicia. Todos somos llamados a servir como fruto de justicia. Y el año 2023 es el desarrollo natural ¿de quién? De la iglesia. Y para que la iglesia se desarrolle, ¿qué debemos hacer? Servir, amén. Para que la iglesia pueda tener su desarrollo normal o su desarrollo natural, usted y yo
debemos servir en la obra. Amén. La voluntad de Dios es nuestro servicio a Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 12 y 13. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, quien te sacó ¿de dónde? De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, ¿cierto? Ese fue el mandamiento o uno de los mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Dice la palabra que Él les dice, a Él solo temerás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿qué es el servicio a Dios? Es recordar de dónde nos sacó Dios. Si yo le pregunto esta noche, ¿de dónde te sacó Dios? Dios le dijo al pueblo, cuídate de no olvidarte de dónde te saqué, porque te saqué de tierra de esclavitud. Pero si en esta noche yo le pregunto a usted, ¿de dónde te sacó Dios? Muchos de ustedes van a decir, me sacó de una vida desordenada y vacía. Dios restauró mi hogar. De pronto usted dirá, Dios me sacó de la depresión. Dios me sacó de una vida de angustia. Me sacó del pozo cenagoso, de la desesperación. Dios llegó en un momento muy difícil en mi vida, ¿cierto? Y cada uno de nosotros en esta noche podemos decir, ¿de dónde me sacó Dios? Tal vez esta noche usted dirá, bueno, yo nací en un hogar cristiano, pero Dios en su misericordia nos dio la salvación, amén, y nos ha mostrado su gracia. Y entonces Dios le dice a su pueblo, no se les olvide de dónde yo los saqué. Y el servicio es, cada vez que usted y yo servimos, usted está recordando de dónde te sacó quién. ¿De dónde te sacó el Señor? Es una actitud de fidelidad a Dios por todos los beneficios recibidos. Es corresponderle a Dios por tanto bien que nos ha hecho. ¿Le ha hecho Dios bien a su vida? ¿Le ha hecho Dios bien a su familia? ¿Ha hecho Dios cosas tremendas en su vida, en su casa, en su hogar, en sus hijos? Cuando le servimos a Dios, le estamos correspondiendo a tanto bien que Él ha hecho en medio de nosotros. Por eso Dios le decía a su pueblo, no se les olvide de dónde yo les saqué. Y en esta noche Dios quiere que no se nos olvide de dónde nosotros salimos. Amén. Es una actitud de agradecimiento. Servirle a Dios es estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. En 1 Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Sabe que Samuel, un día en un discurso que le dio al pueblo de Israel, antes de él morir, porque él ya estaba viejo, él reúne al pueblo y le dice, solamente les digo una cosa, sírvanle a Dios de verdad y consideren cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Amén. Dice, entonces, ¿hay razones por las cuales debemos servir al Señor? Hay muchas razones por las que usted y yo debemos servirle a Cristo. Amén. El mejor ejemplo de servicio, ¿quién fue? El mejor ejemplo del servicio fue Jesús. Mateo 20:28, ¿qué dice? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
Y vuelve y pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Amén. El mejor ejemplo del servicio fue Jesús. Y Jesús un día les dijo, el que se sienta a la mesa no es el mayor. Para el mundo, el que se sienta a la mesa es el mayor. Pero entre nosotros, como iglesia, el que se sienta a la mesa no es tan importante como el que sirve. ¿Quién es el más importante? El que sirve. ¿Sabe que servir es un privilegio? Servir es un privilegio. Jesús lo hizo. ¿Cuánto más nosotros debemos imitar a nuestro Maestro? Amén. ¿Cuánto más usted y yo imitamos a nuestro Maestro? Desafortunadamente, a veces no se le da el valor al servicio, porque pensamos que el mayor es el que se sienta a la mesa, pero el mayor es el que sirve. Amén. Y dice la palabra del Señor aquí en Josué. También fue el último discurso que Josué dio al pueblo de Israel. Y un día él reúne al pueblo de Israel y le dice, servirle ahora pues, temed a Jehová y servirle ¿con qué? Con integridad y verdad, ¿cierto? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servir a quién? A Jehová. ¿En qué les insistía tanto Josué? En que sirvieran en integridad y en verdad. Amén. Estuve leyendo y parece que algunos de ellos guardaban secretamente entre sus moradas imágenes y amuletos a los cuales sus padres habían dado culto en Egipto y Mesopotamia. Por eso Josué les decía, saquen de en medio de ustedes los ídolos. Ellos dicen que ellos los tenían secretamente en sus moradas. Ellos eran muy dados a guardar, a esconder. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la historia de Acán, dice la palabra de Dios que Acán cuando vio ese lingote de oro, que Acán cuando vio aquellos manto babilónico, dice, lo vi, lo codicié, lo guardé y lo enterré debajo de mi tienda. Y aquí Josué les estaba diciendo, saquen de en medio de ustedes los ídolos que tienen allá escondido en sus tiendas, en sus moradas, en sus casas. Y dice la palabra que le dice, sáquenlo y dice, y servid a Jehová. ¿Sabe por qué Josué les decía servir con integridad y con verdad? Porque no podemos servirle a Dios teniendo guardado en nuestro corazón cosas que nosotros sabemos que hay, pero que no las hemos sacado de nuestras vidas. Ellos los tenían guardados allí, en sus casas. Pero, ¿qué tiene usted guardado en su corazón? ¿Qué aún no hemos sacado de en medio de nosotros? ¿Qué no hemos quitado aún de nuestras vidas? Que nos impiden un servicio íntegro para Dios. Entonces Josué les decía, quieren idolatrar algo del mundo y tener algo de Dios. Y nosotros no podemos tener algo del mundo y tener algo de Dios. Josué les dijo integridad y verdad. O somos de Cristo o no somos. O le amamos con todo nuestro corazón o no le amamos.
O le servimos con integridad y verdad o no le servimos, ¿cierto? Y entonces le dice Josué, elijan, decidan a qué Dios o dioses le van a servir. Josué les dice, ¿servirán a los dioses de Egipto donde fueron esclavos? ¿O servirán a Dios que los sacó de Egipto de casa de esclavitud, que los guió a través del desierto y los trajo a esta tierra prometida? Elijan, decidan hoy a quién le van a servir. ¿A esos dioses o a Dios que los ha bendecido y los ha prosperado? ¿Sabe que una vez Elías, en Primera de Reyes 18:21, también reúne al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elías les dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a titubear? ¿Hasta cuándo van a dudar? Y Elías le dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. Y dice la palabra de Dios que la gente no respondió ni una palabra. ¿Sabe? Vemos a un pueblo que aunque habían visto grandes hazañas, que aunque habían visto la gloria de Dios, ellos dudaban, titubeaban, claudicaban entre dos pensamientos. ¿Le servimos a los dioses de Egipto o le servimos a Dios? Y por eso Elías les decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Y Josué también les decía, hoy decidan a quién van a servir. Y Josué les dijo, mire, si ustedes quieren adorar a otros dioses, háganlo. Si ustedes quieren seguir ese mismo estilo de vida, háganlo. Si ustedes quieren seguir en su pecado, sigan en su pecado. Si ustedes quieren seguir en su obstinado corazón, sigan allá. Pero por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué les dijo, mientras yo esté vivo, en mi casa no se servirá a otra deidad que no sea el Dios de los ejércitos. Eso fue lo que Josué les dijo, mientras yo viva, en mi casa se sirve a Dios. Amén. Entonces, si ustedes quieren servir, sirvan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe? Servir a Dios no es una imposición. Servir a Dios no es una obligación. Tiene que ser algo espontáneo. Amén. Tiene que ser algo que salga ¿de dónde? Del corazón. Es una decisión que usted y yo tomamos. Amén. Y que Josué quería que el pueblo tomara. Y por eso Josué les dijo, elijan hoy a quién van a servir. Amén. Josué no quería compromisos por emoción ni a la ligera. Josué no quería que ese día, porque él les estaba hablando, ellos dijeran, bueno, sí, le vamos a servir al Señor. Dice la palabra que Josué en el versículo 19 y 20, Josué les dijo, ustedes no pueden servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y sus pecados. Y después les dice, si ustedes hoy deciden servir a Dios y dejan a Jehová y le sirven a dioses distintos, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que os ha hecho tanto bien. Entonces Josué les dice, miren, si ustedes hoy se comprometen, pero después van detrás de esos dioses
aunque Dios les haya hecho tanto bien y aunque Dios los haya hecho tan prósperos, Dios podrá hacerles mal también a ustedes, aunque les haya hecho tanto bien. Porque sabe, servirle a Dios es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Amén. Servir a Dios es una responsabilidad. ¿Sabe? Lo que Josué les estaba diciendo era: a Dios no les podemos servir de cualquier manera. Por eso Josué les insistía: decidan, porque usted a Dios no le puede servir de cualquier manera. Usted a Dios no le puede un día coquetear al mundo y al otro día venir y servirle. No podemos ser un día tibios o al otro día caliente, ¿cierto? Entonces Josué les dijo: decídanse, porque así como Dios les ha hecho tanto bien y los ha hecho tan prósperos, Dios no va a soportar sus pecados y sus rebeliones. Pero esta noche está aquí el pueblo que le vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Esta noche estamos los que decidimos servirle a Cristo. Amén. Con integridad y con verdad. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? Su vida es íntegra. ¿Sabe qué significa integridad? Tiene muchos significados. Pero la palabra integridad significa una persona digna de confianza. Eso significa la palabra integridad. Una persona digna de confianza. Eres una persona digna de confianza en el reino de los cielos. No me lo diga, escudriñe su corazón en esta noche. En el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová. Parece que habían personas que les parecía que servir a Jehová era mal, ¿cierto? Porque dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Tal vez habían personas en el pueblo que se argumentaban, que tenían prejuicios y les parecía mal servir al Señor. Pero el hijo que sirve tiene mayor bendición. ¿Cuántos lo creen en esta noche? El hijo que sirve tiene mayor bendición. Amén. En Malaquías 3, 13 al 18, dice la palabra del Señor que un día el pueblo habló en contra del Señor. Y Dios les dijo al pueblo: ustedes han dicho palabras duras en contra mía. Y el pueblo le dice: pero nosotros ¿qué hemos dicho en contra tuya? Y Dios les dice: ustedes han dicho que servir a Dios no vale la pena, que es cosa inútil. Era duro el pueblo, ¿cierto? Y la versión nueva versión internacional dice así: servir a Dios no vale la pena, es cosa inútil. Y también les dijo: ¿qué ganamos con cumplir tus mandamientos y que andemos afligidos delante de tu presencia? El pueblo le dijo: ¿qué provecho sacaremos con servirte, con honrarte, con amarte? Y entonces Dios les dice: ustedes han hablado duro en contra de mí. Y entonces el pueblo le dice: nosotros hemos visto que los soberbios son bendecidos, a los malvados las cosas les salen bien y les va bien en todo lo que hacen.
Ponen a prueba a Dios, desafían a Dios y no reciben ningún castigo. También les dice, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Y un día Asaf en el Salmo 73:12 dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y el pueblo le dijo, ¿de qué nos sirve servirte y amarte mientras aquellos que no te tienen a ti, que no buscan tu rostro, que no te aman, les va bien? No pasan trabajos como nosotros. Ellos no les sirven a Dios y sus riquezas son aumentadas. ¿De qué nos sirve servirte? Es cosa inútil, les dijo el pueblo. Y ellos comenzaron a mirar a los que no servían a Dios, que les iba mejor. Y a veces hay personas que miran, ¿no? Y dicen, pero esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, mire todo lo que consiguen, mire todo lo que tienen, ¿cierto? Porque sabe, hay mucha gente que sin Dios alcanzan muchas cosas. Hay mucha gente que sin Dios alcanzan fama, alcanzan riquezas, alcanzan reconocimiento. Y ellos miraron eso. Y ellos le decían a Dios, ¿de qué nos sirve? Y dice la palabra que Dios escuchó lo que su pueblo decía de Él. A veces cuando vienen las pruebas, cuando vienen los procesos, las circunstancias difíciles, pareciera que no hubiera diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que ama a Dios y el que no le ama. Pero dice la palabra que Dios escuchó y fue escrito un libro de memorias. Dice la palabra que hay un libro donde Dios escribe y donde está su nombre y mi nombre, del servicio y de lo que usted hace para la obra de Dios. Hay un libro de memorias y dice la palabra del Señor que en ese libro están escritos todo el servicio que usted y yo prestamos para Dios. Amén. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Salmo capítulo 20 dice, Jehová te oiga en el día de ¿qué? De conflicto, en el día del conflicto, y haga memoria de ¿qué? De todas tus ofrendas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve? Que el día de conflicto, el día de angustia, el día que usted tenga una necesidad, el día en que usted esté en apuros, el día en que usted necesite una intervención divina, usted y yo podremos ir a la presencia de Dios confiadamente, porque Él hará memoria de nuestras ofrendas. Él hará memoria de todo lo que usted y yo hacemos para su honra y para su gloria. Amén. Esa es la diferencia. La diferencia es que Dios no es injusto para olvidarse de la obra y el trabajo de amor que hacemos, mostrando hacia su nombre, haciéndole servir a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidarse
Dios no es injusto. Y el trabajo en el Señor que usted y yo hagamos no es en vano. Aunque vengan tiempos difíciles, aunque vengan tiempos de aflicción, aunque vengan tiempos de prueba, hay una diferencia, porque Dios volverá por nosotros. Amén. El que está allá afuera y alcanza muchas cosas sin Dios, si no se arrepiente y viene a Dios, no hay un libro de memorias para ellos. El libro de memorias es para aquel que honra el nombre del Señor. Amén. Por eso vale la pena servirle a Dios. No es en vano, no es inútil todo lo que usted haga para Dios. Sabe, tal vez usted no será un predicador o un evangelista o un adorador, pero todo lo que Dios le permita hacer está delante de la presencia del Señor. Y Dios hará memoria. Amén. Dios hará memoria. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Esa es la diferencia. Que Dios bendecirá tu pan, Dios bendecirá tu mesa, Dios bendecirá tu la cena, Dios bendecirá en tu trabajo, Dios abrirá las puertas. Mira, hay gente que las puertas no se le abren. Hay gente que dura meses sin un empleo. Hay gente que pasan muchas necesidades. Pero gracias a Dios, aunque a veces tengamos tiempos difíciles, el pan no ha faltado en nuestra mesa. Aunque hemos pasado tiempos de pandemia y nos tuvieron que encerrar, ¿cierto? Tuvimos que pasar por momentos difíciles. Pero aún con todo eso, nosotros, el pueblo de Dios, vimos la fidelidad de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Que aunque venga lo que venga, veremos la bendición de Dios. Veremos su fidelidad. Veremos su mano a favor de nosotros. Veremos que Él nos cuida. Veremos su protección. Yo recuerdo que en pandemia mi mamá estuvo hospitalizada 28 días, en pleno pico de pandemia, donde morían 700 personas al día. Y en la clínica donde estaban, yo recuerdo que morían muchas personas. Y tuvimos que ir 28 días allí con mis hermanas. Y le doy gracias a Dios y lo testificaré, que aunque estábamos en medio de ese momento y en una clínica donde el virus se mueve más, donde es más complejo, pero aunque estuvimos todo ese tiempo, la mano y el cuidado de Dios estuvo con nosotros. Mucha gente le pedíamos que nos colaborara para que fuera y nos ayudara con mi mamá. Y nos decían: no, yo no voy por allá porque de pronto me da COVID y me muero. Y no, yo no voy, y nunca logramos conseguir a nadie, porque les daba temor. Pero cuando usted y yo amamos a Dios, cuando usted y yo servimos a Dios,
aunque Dios permita lo que permita, su mano siempre estará para guardarnos y protegernos. No importa el lugar a donde Él tenga que llevarnos. Amén. No importa en medio de la situación en que estemos viviendo, pero vemos su mano y su misericordia. Amén. Por eso yo le digo a Dios: Señor, gracias, y ayúdame a servirte cada día, porque vale la pena servirle al Señor. Porque cuando yo le sirvo estoy recordando todos los beneficios que recibo de parte de Él. Amén. Los recibimos. Amén. Y le damos gracias a Dios. Dice la palabra que el que le sirve a Dios le irá bien. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Isaías 30:10 dice: decida el justo que le irá bien. Por eso yo les motivo en esta noche: sirvámosle al Señor, amemos a Dios, honremos a Dios, porque Él es justo. Amén. Él no es injusto para olvidarse de la obra que usted hace. Él no es injusto, no es en vano. Amén. Y este año, que es el año de que la iglesia avance, amén, la iglesia va a necesitar de usted y de mí, porque en usted hay un depósito que Dios ha puesto, ¿sabía? Y ese depósito que usted tiene allí es el que va a ayudar para que la iglesia se desarrolle. Amén. Necesitamos servirle al Señor, porque la venida de Cristo está cerca, ¿sabían? Cristo viene. Las señales se están cumpliendo. Y que cuando Él venga nos encuentre sirviendo. Amén. Que cuando Cristo venga, usted y yo tengamos que rendirle a Él cuenta del ministerio que Dios le puso. Que cuando Él venga podamos decirle: Señor, el don que me diste, el ministerio, el talento, yo lo trabajé. Amén. Cristo está a las puertas. Cristo viene. Y todavía estamos titubeando. Y todavía estamos dudando. Y todavía estamos claudicando entre dos pensamientos. Cristo viene y la iglesia duerme. Hay un adormecimiento espiritual y tenemos que despertarnos de ese adormecimiento espiritual. El enemigo está distrayendo la iglesia para que la iglesia no le sirva a Cristo, porque sabe que si usted se despierta, porque sabe que si usted desarrolla ese potencial que hay en su vida, el infierno tendrá que temblar. El enemigo sabe, pero tenemos que estar alerta, amén, y empezar a servirle al Señor. Y dejar los prejuicios y dejar los argumentos, porque eso era lo que hacía el pueblo en ese tiempo. Les parecía mal, les parecía inútil, pero nosotros sabemos que servir a Dios tiene mayor bendición. El hijo que sirve tiene mayor bendición.
¿Quiere que Dios bendiga su vida? ¿Sabe? Dice la palabra que si nosotros le servimos, Él sanará nuestras enfermedades. ¿Cuántos enfermos vinieron esta noche? Dice la palabra que si nosotros le servimos, Él bendecirá nuestro pan y nuestras aguas. ¿Cuántos vinieron necesitados en esta noche? ¿Cuántos tienen necesidades en sus casas? ¿Sabe cómo puede usted suplir esa necesidad? ¿Sabe cómo usted puede recibir sanidad? Sirvámosle al Señor. Sirvámosle al Señor y nos irá bien. ¿No le está yendo bien? Las cosas no están saliendo como usted desea. Su vida ha dado tal vez un rumbo diferente. Sirvámosle al Señor, porque si le servimos, dice que nos irá bien y comeremos del fruto de nuestras manos. Dice Isaías, amén. Yo le animo, iglesia, en esta noche, que este año sea un desafío en su vida, porque eso fue lo que Josué lanzó al pueblo, un desafío. Que este año un desafío en su vida sea servirle al Señor, sea honrar a Dios, sea disponer su vida al servicio de la obra. Que en este año usted pueda acercarse a la pastora Rocío, al pastor Bernardo, a su líder y decirle: estoy dispuesto y disponible. ¿Qué necesita? Que este año sea ese año en su vida. Amén. Que como familia usted también le diga a Dios: Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Y le vamos a servir a Dios. Amén. Y vamos a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. ¿Qué dice Malaquías 3:18? Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Dice el 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. ¿Usted sabe que usted es especial tesoro para Dios? Iglesia, somos especial tesoro para Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. Especial tesoro para Dios. Y ahí van a discernir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Vale la pena servirle al Señor. Amén. Y en esta noche usted va a ponerse sobre sus pies y le vamos a decir: Señor, perdónanos, porque hemos tenido en poco el servicio, porque hemos tenido en poco lo que tú has puesto en nosotros, porque a veces he claudicado entre si te sirvo o no te sirvo, entre si te busco o no te busco. Y vamos a tomar esa decisión, amén. Y vamos a desafiarnos en este año 2023. Hay muchas almas afuera que necesitan también salir de su esclavitud.
¿Y quiénes sino nosotros, la iglesia de Cristo, los llamados para ir, amén, y rescatar a cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántas familias, cuántas vidas, amén, que necesitan de Jesús? Y en usted y en mí, Dios nos ha dado, amén, ese talento, ese ministerio, ese don para ganar a muchos para Cristo y para que la iglesia se desarrolle y para que la iglesia avance, amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Dios. Gracias porque tú nos hablas, Señor, porque tú nos amas. Padre, gracias porque tú eres un Dios justo, tú eres un Dios celoso. Señor, tú eres un Dios que nos pide que te sirvamos con integridad y con verdad. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que conoce los corazones y el Dios que sabe lo que hay en la mente y en el corazón de tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque mayor no es el que se sienta a la mesa, mayor es el que sirve. Y queremos ser de los que sirven, Dios. Queremos ser, Señor, de los que van y hacen tu obra, Señor. Queremos ser esos vasos que tú utilices, oh Dios, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para que la iglesia, Señor, oh Dios, sea, Señor, como tú quieres que seamos, Dios. Señor, ayúdanos, Dios, para que tomemos esa decisión radical en nuestras vidas, Dios. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en esta noche, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no te hemos servido, Señor, con integridad. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido en nuestros corazones cosas o en nuestras vidas cosas que a ti no te agradan y que sabemos que están ahí, pero no las hemos sacado, no las hemos quitado de en medio de nosotros, Señor. Padre, en esta noche te pedimos perdón, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies, Señor. Padre, gracias por los que sirven. Gracias, Señor, por los que están atentos, Señor, por los que están dispuestos y disponibles en tu obra. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que ellos puedan ver la diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve, Señor. Padre, bendice a tu pueblo que te sirve, que te honra, Señor. Padre, si hay enfermedad, yo te pido que tú sanes sus cuerpos, Dios. Si hay necesidad, yo te pido, Señor, que tú suplas toda necesidad. Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno, Señor, y actuando, Señor, a favor de tu pueblo, Dios. Los que han empezado a servir, Señor, los que aún no han empezado, pero que lo harán, Señor, por obediencia. Lo harán, Señor, porque saben que tú nos has llamado a servir y que como iglesia, Señor, es un mandato tuyo, Señor, porque debemos recordar todo el bien que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Y en agradecimiento a tanto bien, Señor, te serviremos con todo nuestro corazón. En agradecimiento a todo lo que has hecho en nosotros, en nuestras familias, en lo que has hecho, oh Dios, en los hijos, en la esposa, en el esposo. En agradecimiento, Señor, serviremos a ti, Señor.
porque tu palabra dice: solamente a Jehová temerás y a Él servirás, dice tu palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu pueblo. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor. Y yo declaro, Dios, yo declaro en esta noche, Señor, bendición. Y que nos irá bien, Señor. Que nos irá bien en todo lo que emprendamos. Que nos irá bien en todo lo que hagamos en este año, Señor. Que aunque pase lo que pase, Señor, la mano de Jehová estará sobre nosotros, Dios. La mano de Jehová estará sobre nuestras vidas y nuestras familias, Dios. Y tú nos ayudarás y nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Gracias te doy, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios te damos gracias, Señor. Amén y